Decenas de muertos en solo 3 días en Ecuador. Una ola de violencia que se sintió en las cárceles se trasladó a las calles de los principales puertos del país y dejó un alcalde asesinado a tiros en plena calle. Todo esto en medio de una campaña electoral a pocas semanas de celebrarse elecciones anticipadas el próximo 20 de agosto. El presidente Guillermo Lasso declaró el estado de excepción en todas las cárceles y estado de emergencia en 2 provincias, además de un toque de queda. No vamos a permitir por ningún motivo que los grupos delincuenciales organizados generen inseguridad, violencia y preocupación. En este video te damos 3 claves para entender qué está pasando en Ecuador. En solo 3 días murieron 33 personas de manera violenta, entre ellas el alcalde de Manta, Agustín Intriago, uno de los más populares del país, quien fue abatido a tiros mientras visitaba una obra. En este atentado también murió Adriana Estefanía Chancay, una futbolista que se había acercado al alcalde para pedirle ayuda para su deporte. Su asesinato se suma además a la de otros políticos ocurridos en los últimos meses. Estamos en una campaña muy atípica además, porque son elecciones adelantadas y lo que pasa es que los candidatos han tenido que ir suspendiendo sus mítines políticos, ¿no? No pueden estar en las calles mucho más, por ejemplo, en algunos sitios, sobre todo en estos focos de violencia. Pero en paralelo al asesinato del alcalde de Manta, otros episodios de violencia estallaban en más de 10 cárceles, donde los presos comenzaron una huelga de hambre coordinada con la retención de más de 100 guardias penitenciarios, exigiendo mejores condiciones. Pero la cárcel donde más violencia se reportó fue en la penitenciaría del Litoral, la más peligrosa del país, ubicada en las afueras de Guayaquil, el principal puerto de Ecuador. Allí, una disputa entre 2 bandas vinculadas al narcotráfico que duró 3 días dejó más de 31 presos muertos, según el último reporte de la Fiscalía ecuatoriana. 4 días sin saber de ellos, 4 días sin saber de mi esposo, no sabemos nada. El gobierno de Guillermo Lasso, cuya estrategia contra la violencia ha sido cuestionada por poco efectiva, decretó un nuevo estado de excepción en todas las cárceles del país para retomar el control. Recordemos que en Ecuador han muerto más de 450 presos desde 2020 en el contexto de una crisis carcelaria y del auge del narcotráfico. Lasso se defiende asegurando que su gobierno ha incautado más cocaína que ninguno en la historia de Ecuador. Según la organización Inside Crime, experta en crimen organizado, Ecuador es el segundo país de América Latina después de Colombia con más incautaciones de cocaína, lo cual también, aseguran expertos, es un indicador de cómo se ha expandido este negocio ilegal en el país. En los operativos de la policía en la penitenciaría se incautaron fusiles de largo alcance, lanzagranadas, municiones y explosivos. Armas que es increíble que les permitan entrar con el consentimiento de toda la corrupción que existe en el sistema penitenciario, que les permiten entrar y que son las que son usadas justamente para atacar a los policías y militares cuando tienen que hacer estos operativos de ingresar y controlar las cárceles. Pero la violencia de las cárceles también se trasladó a las calles y varios expertos coinciden en que son las mismas bandas criminales quienes están detrás. Buses de transporte público fueron quemados en Guayaquil y locales comerciales saqueados. En Esmeraldas, por ejemplo, la provincia más violenta y pobre de Ecuador, también se quemaron buses y otros vehículos y se encontraron varios explosivos en gasolineras. Además, una bomba molotov dejó un herido en la fiscalía de esa ciudad. Según el gobierno, esto fue una respuesta de los grupos delincuenciales al estado de excepción que decretó en las cárceles. El gobierno ordenó la suspensión de clases en toda la provincia y recomendó el teletrabajo, entre otras medidas. Esmeraldas, Manta, Guayaquil y el Cantón Durán han sido los principales escenarios de la reciente violencia. En estas ciudades están los principales puertos de Ecuador y en los últimos años se han convertido en importantes puntos de salida de droga hacia Estados Unidos y Europa. Recordemos que Ecuador ha pasado de ser un lugar de tránsito a un centro de acopio y distribución de cocaína en América Latina. Según el último reporte sobre narcotráfico publicado por la Policía Nacional en julio de 2023, esta incidencia atrajo a miembros de organizaciones extranjeras que establecieron sus zonas de operaciones en territorio ecuatoriano, donde se han aliado con grupos locales. Según explica la policía, en este contexto hay una lucha de poder de las economías ilícitas que han instituido una cultura de violencia y disputas entre organizaciones locales. Y las zonas más vulnerables a esta violencia son precisamente donde ocurre toda la cadena logística del tráfico de droga, el ingreso, el acopio y la distribución. Por ejemplo, el puerto de Guayaquil es, según la ONU, el principal punto de salida de droga en Sudamérica hacia Estados Unidos desde el Pacífico. En esta misma ruta del Pacífico se incluye el puerto de Manta y el de Esmeraldas. Además, la provincia de Esmeraldas es fronteriza con Colombia, el mayor productor de cocaína de la región y del mundo, con el 65% de los cultivos de coca.
¿Y por qué se ha dado este auge del narcotráfico y de la violencia en Ecuador? Bueno, en primer lugar hay que destacar que sus vecinos Colombia y Perú son los dos principales productores de cocaína del mundo. Y según el Informe Mundial sobre la Cocaína de 2023, el cultivo de coca se disparó un 35% de 2020 a 2021 y esto es una cifra récord. Pero además, según el informe de la Policía Nacional, Ecuador es un país atractivo para la economía del narcotráfico por otros factores, como su corta extensión territorial y una infraestructura vial que permite movilizarse entre fronteras en menos de 12 horas. También se menciona la dolarización y el bajo nivel de bancarización que facilitan la transacción de actividades ilegales y el lavado de dinero, además de contar con una amplia costa al Océano Pacífico con poco control. Así, desde 2019 las cantidades de droga incautada en Ecuador casi se han triplicado, pasando de 79.5 a 201 en 2022, según datos de las autoridades. Y a la par se han multiplicado también las cifras de la violencia. 2022 fue el año con más muertes violentas en Ecuador desde que se tiene registro, con más de 4.000. Con esta cifra, el país es ahora donde más crece la violencia en América Latina, luego de haber sido uno de los países más seguros de la región hasta la década pasada. Pero para algunos investigadores, como el sociólogo ecuatoriano Luis Córdoba, este problema no se debe solo al narcotráfico, en un país con una pobreza y pobreza extrema del más del 32% de la población. No existe una política agresiva de inversión en los sectores urbanos marginales y en los sectores periféricos, que son los sectores donde hay mayor violencia. Necesito no solo ir con presencia policial y militar, necesito también ir a dar seguridad, salud, educación a estos sectores. Pero eso no ha ocurrido. Y por lo tanto, estos sectores que son pauperizados y que además tienen violencia directa y criminal, son también víctimas de violencia estructural por parte del Estado. A las puertas de unas elecciones anticipadas, estos episodios de violencia ponen a la seguridad como el mayor desafío del próximo gobierno. Si este video te ayudó a entender mejor el contexto de la crisis de violencia que se está viviendo en Ecuador, no te olvides de dejarle un like y sobre todo de compartirlo con tus contactos para que así más personas puedan verlo. Déjanos tus comentarios aquí abajo y no te olvides de suscribirte a este canal si te gusta lo que hacemos en BBC Mundo. Nos vemos en el próximo video. Chao.